Hola amigos, mi nombre es David Santi y el día de hoy estoy aquí para saludarles y desearles un bonito día, al mismo tiempo para invitarlos a que escuchen mi música de David Santi. Búsquenme como David Santi Hollywood. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de cómo los mecánicos te roban, de cómo un mecánico se desenvuelve en su trabajo y cómo hay mecánicos honestos y cómo también hay mecánicos ladrones. Hay buenos mecánicos y también hay malos mecánicos. En este caso, trabajé para una compañía de la Ford en 1992, de 1982 a 1992, y pude darme cuenta cómo algunos mecánicos roban. Voy a hablar de 5 cosas de cómo un mecánico te puede robar. Y ya de que pues, verá, la gente normalmente pues todos manejamos un vehículo, todos estamos conduciendo un vehículo, pero realmente muchos de nosotros no sabemos cómo meterle las manos a un vehículo. Cuando un vehículo se nos arruina, un carro se nos queda, pues no hay otra alternativa que llamarle al mecánico que esté más cerca de nosotros. En mi trayectoria como mecánico me di cuenta que una de las peores cosas que hace un mecánico es, bueno, vamos a enumerar la número 1. Hablemos de las partes usadas. Hay mecánicos que te promete cambiarle las partes al carro y le pone las partes usadas. Él va, se rebusca en algún lugar, por decirlo así, pues se te dañó un caliper, se te dañó un disco. En muchas ocasiones pues ellos van y compran la parte usada y te la ponen como nueva. Tú realmente, si no sabes qué realmente, cuál es la parte que se dañó, cuál es la parte que cambió, el hombre te va a entregar el carro caminando, pero realmente la parte que te puso es una parte usada y te la está cobrando como nueva. Aparte que te está cobrando la parte como nueva, te está cobrando por su labor. Por 2 cosas al mismo tiempo te estás pagando tú. Ese es uno de los primeros errores de los mecánicos, ¿verdad? Que pues un mecánico honesto te dice, bueno, la parte no la venden, no la encuentro, me está muy difícil encontrarla, he tenido tu carro ahí pues por una semana parado, no encontramos la parte, ya la ordenamos, ya la buscamos, no está. Pero tiene que decirte que va a utilizar, que va a ponerle una parte usada, lo cual muchos de ellos no te dicen. Tienes que ser muy cuidadoso cuando te le ponen las partes usadas, porque muchas partes ya están desgastadas y en el trayecto de los días podría quebrarse esa parte y causarte otro problema mecánico el carro. Vamos con la parte número 2. Otro de los problemas de los mecánicos cuando te quieren robar, que te dicen que las partes de un carro no le sirven y te prometen que la van a cambiar. Tú, si no sabes nada de mecánica, nunca metes la cabeza por abajo del carro. Nomás preguntas cuánto vale la parte. En muchas ocasiones ni preguntamos cómo se llama la parte. El mecánico nomás te dice, como no, está haciendo este ruido, está haciendo acá, se le quebró esta parte, o se le quebró, qué sé yo, un tornillo. Pero en muchas ocasiones no es verdad, no es cierto. El mecánico realmente no va a cambiar nada, o va a cambiar otra cosa pequeña, pero por quererse ganar, por quererte sacarte más plata de tu bolsillo, te va a decir que el carro tiene una parte quebrada. Y realmente, a veces, en muchas ocasiones, el carro no tiene la parte quebrada. Entonces tú, como no sabes, te va a sacar más dinero de tu bolsillo, pero realmente él no está cambiando nada. Y pues ahí te está robando, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues
Porque realmente muchos de nosotros no somos curiosos. Muchos de los dueños de vehículos no sabemos cómo enfrentar este tipo de problemas, ni cómo saber cuál mecánico es el honesto y cuál es el deshonesto. Porque en el mundo que vivimos pues existe de todo. Hablemos de la parte número 3. En muchas ocasiones también me ha tocado ver que los mecánicos te mienten. Por ejemplo, en una ocasión, yo pues en ese entonces tuve una escuela de manejo con 8 carros y pues a mí no llevaba un control de cuál carro yo le cambiaba los frenos. Y cuando lo llevaba al mecánico, al mismo carro que le había cambiado los frenos 30 días atrás, me volvía a decir que se los había cambiado nuevamente. Y pues realmente pues estaba demasiado ocupado, nunca tenía esa oportunidad. Yo ya era mecánico con anterioridad, pero estaba envuelto en tanto papeleo que créanlo que no tenía el tiempo suficiente para estar revisándole los frenos a los carros. Entonces, siempre por lo normal le decía a alguno de los instructores de manejo, a alguno de los muchachos que trabajaba conmigo, llévale el carro al taller. Pero el taller en muchas ocasiones me mentía, me decía, ya le cambiamos los frenos. Hasta que un empleado me dijo, ¿sabes qué? A ese carro ya le habíamos cambiado los frenos hace 30 días y hoy se los ha vuelto a cambiar. Cosa que el mecánico nunca lo hizo, nunca lo cambió, porque los frenos nunca se acaban a los 30 días. ¿Y cómo me pude dar cuenta? Yéndome a los archivos, a revisar los recibos anteriores, y ahí me pude haber dado cuenta que ya había pagado por el cambio de frenos, que este mecánico me estaba cobrando nuevamente. Tenemos que ser bien cuidadosos cuando los mecánicos trabajan en estos carros. Después les voy a decir qué podemos hacer para evitar este tipo de robos de los mecánicos. ¿Qué podemos hacer con estas sinvergüenzadas que los mecánicos nos hacen? Y digo nos hacen porque yo realmente me dedico a otras cosas ahora, no me dedico al trabajo de la mecánica. Sé mucho de mecánica, sé cómo defenderme de la mecánica, sé bastante de mecánica, pero realmente es uno de los temas que, no sé, uno de los negocios que nunca me gustó, por X razón, por ser un negocio sucio, porque se te ensucia mucho la ropa, se te ensucian mucho las manos, las uñas, ya no lo seguí. ¿Vea? Pero realmente pues es uno de los trabajos más pesados que hay también. Bueno, hablemos del cuarto problema que tienen los mecánicos. Los mecánicos siempre están haciendo otras cosas. Tú vas por un problema de luces y terminan jodiéndote el pito, jodiéndote la bocina o jodiendo las otras luces. En muchas ocasiones me he dado cuenta que los mecánicos en muchas ocasiones tienen aprendices o no tienen especialistas, o el especialista de vez en cuando llegó borracho, no supo hacer el trabajo correcto, te cobró, pero no hizo las funciones en el carro como debían de haberlas hecho, no te hizo el trabajo correctamente al 100% como tenía que haberlo terminado. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones me tocó ver cuando el polo tierra que usan los carros quedaba invertido de otra manera, y a veces las luces si ibas tú a arreglar, por decirlo así, las luces del carro, de las luces bajas, te dejaban mal las luces altas. Y cuando tú le decías que por qué había quedado de otra manera, si tú habías llegado a solucionar un problema de luces y te había quedado otro problema, te salen diciendo
que encontraron un problema mal en un fusible, un problema mal en un cableado, o que el cable tierra no está haciendo sus funciones que realmente hace. Inventan cualquier tontería para sacarte el dinero. ¿Y todo por qué? Porque el mecánico es mecánico y sabe cómo defenderse. Y eso pasa aquí, México o en la China, en cualquier parte del mundo, porque el mecánico son sinvergüenza, así son. En muchas ocasiones me tocó ir a verlos en corte, cómo los mecánicos se defienden de los problemas al instalar un motor. Otro de los problemas que tienen los mecánicos es que me di cuenta, la otra vez llevé mi carro Jaguar, y las partes de arriba de mi carro Jaguar tenía unos cobertores, y va la casualidad que el mecánico al que yo se lo llevé tenía otro Jaguar del mismo estilo y del mismo año que yo tenía. Nunca sospeché que él se iba a robar esos cobertores. Son unas tapaderitas que van arriba, como loderas, cosillas de plástico, para que el agua no dañe las partes delicadas de arriba del carro. Pues, ¿qué creen? Lo llevé al mecánico. A las 2 semanas que quise ponerle agua a mi carro, revisar el aceite, me di cuenta que no tenía los cobertores. ¿Qué me dijo este mecánico sinvergüenza? Cuando fui y le reclamé y le dije que qué había pasado con los protectores que iban encima por dentro de mi carro, me dijo que simplemente no sabía, que a lo mejor se habían perdido, que a algún otro lugar lo llevé y se lo robaron, pero que los que su carro tenía no eran esos. Entonces nos podemos dar cuenta que si nos roban algo, tenemos que darnos cuenta cómo llevamos el carro. No vamos lejos. Inclusive, tú, si le vas a llevar un carro a un mecánico, no debes de dejar los lentes adentro del carro, no debes de dejar algún reloj, alguna pulsera de valor o algún artículo de valor, porque cuando te lo entregan a los 3, 4 días, ya no van a venir esos lentes, no va a venir esa pulsera o no va a venir ese reloj. Y si dejaste dinero en efectivo, mucho peor todavía, porque ya lo han sacado. Y ellos te dicen que no se hacen responsables y que el carro, como tú lo llevaste, así te lo están entregando. Algo sencillo puede ser una gorra, puede ser. Pero si les gustó la gorra, la agarran y se quedan con ella. Yo estuve trabajando en el taller. En muchas ocasiones me di cuenta que los mecánicos de al lado, cuando hacían cambios de aceite, sí, llegaba mucho carro, hacían los cambios de aceite. Esos carros llegan porque tienen una garantía y los dealers les prometían cada 3 meses un cambio de aceite. Mentira, no le cambiaban el aceite ni le cambiaban el filtro. El filtro lo que hacen, lo limpiaban con toallitas y con un spray que le llamábamos Carburetor Cleaner. Lo hacían ellos y no lo cambiaban. El cliente salía contento porque miraba el filtro limpio, pero no era verdad. El filtro realmente había sido limpiado solamente, no había sido cambiado. En muchas ocasiones pude darme cuenta que le cobraban el chequeo de 21 puntos de safety, que le llaman, 21 puntos de seguridad, en el cual tú tienes que revisar llantas, valeros, engrasamiento, fajas, alternador, bomba de agua, pero los mecánicos nomás te cobran porque el carro está nuevo, pero no lo hacían. Me tocó ver eso y eso era un robo ya, porque aquí en los Estados Unidos un servicio de esos te puede costar desde $50
hasta $150 por un servicio de eso. Otra de las cosas que vi durante estuve trabajando es que los mecánicos llegaban a algunos clientes y decían: el aceite que usan ustedes aquí no lo quiero, póngame estos 5 cuartos de aceite y este es el tipo de aceite que yo quiero. Pero no se lo ponían. El aceite realmente no se lo ponían. ¿Qué te comprueba que el aceite que tú llevas es diferente al aceite que las compañías usan? Si ellos compran en cantidades grandes porque lo agarran más barato, entonces no están haciéndote un cambio de aceite, pero usando el aceite de la compañía, y ellos se llevaban el aceite del cliente porque era de más valor. En muchas ocasiones hay clientes que te dicen, y que esto es bueno también, ¿verdad?, que si tú llevas tu propio aceite, diles tú: ¿sabes qué? No me botes los 5 botes vacíos o los 5 cuartos vacíos. Cuando los desocupes, cuando se los pongas al carro, métemelos en el trunk, métemelos en la parte de atrás, mételos en el baúl del carro, como tú quieras llamarle, porque ahí es donde tú puedes comprobar si sí se lo pusieron o no se lo pusieron. Así es como hacían muchas personas, me di cuenta. Cuando cambiaban los frenos, en muchas ocasiones los frenos no necesitan cambio, pero ellos sí te decían: oh, ya tus frenos ya no sirven, ya tus frenos ya tienen solamente un 20% de durabilidad, un 20% de vida, lo cual a veces tenían el 70%, no amerita cambiarlos, pero ellos, por ganarse el dinero y por vender esas partes, te lo hacen y te roban. En muchas ocasiones lo que es bueno es decirles: ¿sabes qué? Vas a cambiar los frenos, guárdamelos atrás, los viejos, cuando pongas los nuevos. Claro, al querer ellos te pueden robar porque pueden usar otro tipo de frenos de cualquier otro carro que recogen de la basura, que cambiaron. A menos que tú sepas que es la parte correcta que usa tu carro, puedes darte cuenta de que no te están mintiendo. Pero un mecánico que te quiere robar a veces te dice que va a arreglar cabezas y no arregla cabezas de los motores. A veces un mecánico que te quiere robar te dice que va a cambiarle una parte a un carro y nomás aprieta el tornillo porque llegó flojo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo lo vi. Entonces, 5 maneras de cómo los mecánicos te roban o te pueden robar. Te he explicado. Llévale tu carro a un mecánico de confianza. Otro de los peores errores que puedes hacer es que los mecánicos, que tú mandes a tu mujer con los mecánicos. Si eres hombre y tienes tu esposa, ve tú personalmente. ¿Por qué? Porque los mecánicos hacen tonta a las mujeres. Los mecánicos quieren hacer más tontas a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no saben nada de mecánica. Las mujeres realmente llevan el carro y cuando el mecánico les pregunta que qué tiene el carro, no saben qué contestar. Muchas mujeres que llevaban los carros a los talleres, me di cuenta que no saben ni dónde va el agua, ni dónde se le echa al carro el agua o el contenido, el bote, ni mucho menos saben dónde va el aceite o dónde llenar el aceite al carro. Entonces, amigos, un consejo más que les doy es que se pongan abusados, no dejen que los mecánicos lo roben. Les he hablado de 5 puntos bien importantes: cómo los mecánicos roban, cómo los mecánicos engañan, cómo los mecánicos usan partes usadas, cómo los mecánicos te prometen partes nuevas, originales, y no son originales,
son taiwanesas. La compran por mitad del precio que vale una parte original. En muchas ocasiones te ponen un bumper taiwanés que aquí en los Estados Unidos vale $125 y te cobran $500. ¿Por qué? Porque te dicen que el bumper que le pusieron, eso era un bumper original traído de Japón, lo cual eso ha sido un bumper de Taiwán que está valorado por menos debajo de su precio original. Muchos de los mecánicos te dicen la realidad de un problema que tiene tu carro, pero en muchas ocasiones se equivocan, arreglan otras cosas que tu carro no necesita y te hacen pagar doble. ¿Por qué? Porque te arreglan una cosa que tu carro no necesitaba y tú lo llevaste por un problema que tu carro tenía, y después te hacen otro cobro, otro evalúo por seguir investigando cuál es el problema de tu carro. Uno de los consejos bien importantes es, como mecánico que he sido, es que lleves tu carro donde un profesional y que te le ponga el escáner. El escáner es un aparatito eléctrico, el cual esa maquinita sabe leer el problema que tiene tu carro. Esa maquinita lee un código. En el código ese mecánico sabe cuál es el problema que tiene tu carro. Los escáneres para eso han sido hechos. Hay muchos diferentes tipos de escáneres, pero los dealers, las agencias de venta de carros, usan esos escáneres. Te cobran una parte de la fracción. Aquí en los Estados Unidos te pueden cobrar de $50 hasta $100 por el uso de un escáner, pero te dicen cuál es el problema que tiene tu carro. Realmente llevar un carro de un mecánico sin que le haya puesto el escáner, podrías estar pagando doble. Peor si el mecánico no sabe leer el código del escáner. Por esa razón es que es bien conveniente de que el mecánico sepa cómo usar el escáner, leer el código del escáner y trabajar en el problema del carro. Los mecánicos son tan listos que te mienten. Te ponen partes que tu carro no las necesitaba. Te prometen partes nuevas y al final te le ponen partes usadas. O te prometen partes nuevas y te le ponen partes taiwanesas. O te arreglan un problema que el carro no lo llevaste por ese problema y te salen arreglando otro problema. Y por el problema que lo llevaste no fue solucionado. Y cuando tú le haces el tipo de reclamo, te inventan una historia para poderte sacar más plata. Te voy a dar un consejo. Siempre pide las partes usadas que ellos te cambiaron. Pide las partes usadas que ellos cambiaron de tu carro. Que no te las tiren. Esa es una de las mejores pruebas para ver que sí cambiaron las partes. ¿Por qué? Porque pues, como te platicaba, en una ocasión llevé mi carro a un taller, me le cambiaron los frenos y realmente no le cambiaron los frenos. Pero claro, el mecánico quería que le pagara, pero le dije, ese carro ya lo reparaste tú hace un mes y aquí está el papel, míralo, por lo tanto no te lo voy a pagar. Y eso pasó, nomás se disculpó. Entonces, amigos, motoristas, usuarios de vehículos, tenemos que estar alerta. No tiremos los centavos por la ventana, invertamos bien nuestra plata, cada dólar cuenta, cada centavo cuenta, invirtamos bien en lo que queremos y no desperdiciemos nuestro dinero. Dinero llama más dinero y cada centavo
alguien más lo necesita. Les habló David Santi. Si te gustó mis consejos, dame un like o suscríbete a mi página, que con eso me estás ayudando en mucho. Una vez más te invito a que escuches a este servidor tuyo, David Santi, Hollywood, que escuches su música, que le des un like a su música y que te inscribas también en su música. La otra semana vuelvo con otro video y otros consejos muy importantes. Que tengan feliz día.